Y bueno, comenzamos, amado hermano, entonces con el mensaje de la palabra en esta noche. Y vámonos, le decía, al libro de Deuteronomio, capítulo número 28. Y vamos a leer, amado hermano, tan solamente los versículos 1 y 2. Y luego nos vamos a saltar al versículo número 15. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Verso número 15. Pero, esa palabra pero, amado hermano, es la palabra importante en esta noche. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Hasta ahí, amado hermano, la lectura de la palabra. Oramos al Señor. Padre, gracias por darnos la bendición de poder estar reunidos con tu pueblo en este lugar para bendecirte. Háblanos a través de esta palabra, que el consejo que voy a vertir sobre el corazón de tus hijos pueda bendecirlos. Te lo pedimos y te damos a ti todo el honor, la gloria y la alabanza en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Tenga la bondad, mi amado hermano, de tomar su asiento y vamos a comenzar a compartir el tema de esta noche, ¿no? El tema de la noche, amado hermano, se titula Los pero de la Biblia. Ese, amado hermano, es el título que he querido darle al mensaje en esta noche. Los pero de la Biblia. Por eso es que le hice la observación de que se detenga en la primera palabra que utiliza el escritor de Deuteronomio 28, 15, cuando él empieza diciendo, pero acontecerá. Por esa razón, amado hermano, es que he querido denominar al tema de esta noche los pero de la Biblia. Y bueno, vamos a comenzar, amado hermano, aclarando el significado de la palabra pero. Según el diccionario, escuche bien, la palabra pero en la gramática es una conjunción adversativa. De tal manera que siendo una conjunción adversativa, indica oposición, contrariedad, limitación, descontento, asombro, énfasis, efecto u objeción. Y recordarán que les había mencionado algunos ejemplos, dado el caso de estos que voy a mencionar, ¿no? Es guapo, pero orgulloso. Es alto, pero no mucho. Otros dos ejemplos más. Pero si ya te lo dije. Pero, ¿y esto qué es? Otro ejemplo más. Pedro siempre pone peros a todo. Y el último ejemplo que citamos anoche. La casa es bonita, pero tiene un defecto. Como ustedes acaban de escuchar todos estos ejemplos que acabo de mencionar, es muy cierto de que en realidad la palabra pero indica oposición, contrariedad, limitación, descontento, asombro, énfasis, efecto u objeción. De tal forma que todos los días cuando nosotros nos relacionamos y utilizamos esa palabrita de 4 letritas, es porque estamos en oposición, en desacuerdo, en descontento, o hay algo, amado hermano,
que de lo que se está diciendo o queriendo hacer, de pronto usted y yo no estamos completamente de acuerdo. Ahora, les decía ayer que podríamos decir que cada vez que se utiliza la palabra pero, es porque podríamos estar en oposición a alguien, a algo o a un procedimiento. Como, amado hermano, podemos ver en el caso de la cita bíblica que leíamos al inicio. Acontecerá que si oyes la voz de Jehová tu Dios, si procedes de esa manera, Jehová te bendecirá. Pero también, amado hermano, esa palabrita de 4 letras dice, pero si no oyes la voz de Jehová tu Dios y haces lo que tú quieres, lamentablemente te irá mal. Ahora, luego, amado hermano, de analizar un poquito, óigame bien, acerca de lo que significa la palabra pero y qué indica, vamos a ver, les decía ayer, algunas de las veces que se utiliza esta palabra en la Biblia y qué connotaciones conlleva. En los siguientes textos bíblicos que vamos a leer, la palabra pero siempre nos muestra una diferencia o una oposición entre, en primer lugar, los valientes y los cobardes. Quiero que me acompañe al libro de Números, capítulo número 14. Vaya conmigo, por favor, a Números, capítulo número 14, y lea conmigo desde el versículo número 21. Voy a llegar, amado hermano, hasta el 24. Quiero que usted, amado hermano, que es muy observador, se detenga cuando lleguemos a la palabra pero. Porque ahí, amado hermano, es que vamos a ir entendiendo mejor el tema de la noche. En Números 14, 21 dice la palabra, mas tan ciertamente, estoy bien, ¿no? Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, el que está hablando es Jehová, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. ¿Cuál es la siguiente palabra que viene? Pero, el tema de nuestro estudio en esta noche. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora sí levante la mirada. ¿Sí se da cuenta cómo los textos bíblicos, los ejemplos aclaran todo lo que uno está enseñando? Una gran diferencia, una gran oposición entre los valientes y los cobardes. Y leíamos, recordarán, el pasaje bíblico de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra prometida, y cómo 10 de ellos trajeron un reporte pésimo, triste, lamentable, mediocre. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente se estaban comportando de una manera cobarde. Por otro lado, 2 de los 12 espías, nos referimos muy específicamente a Josué y a Caleb, tuvieron un espíritu, dice la Biblia, diferente. Ellos llegaron, hermano, delante de Moisés y le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Esa tierra que Jehová nos quiere dar está extraordinaria, hay que tomarla. Y no nos preocupemos de que hay gigantes, de que hay ciudades amuralladas. Si Jehová ha decidido darnos ese terreno, va a ser nuestro. Oiga, a tal punto que lo compararon como con la idea de comerse un pan. Tanta era la confianza de estos 2 hombres hebreos que así sencillamente quisieron comparar, amado hermano, la responsabilidad
de tomar esa ciudad para ellos. Entonces, usted se percató que cuando apareció la palabra pero en nuestra lectura, inmediatamente se marcó una diferencia entre, amado hermano, aquellos cobardes espías que no querían, amado hermano, luchar para obtener esa tierra, y, amado hermano, Josué y Caleb, que según dice la palabra del Señor, ellos tuvieron otro espíritu diferente al de los 10. Un espíritu, amado hermano, decidido, entrador, guerrero, batallador, que sabe qué les llegó, amado hermano, a producir y a dar como consecuencia, como resultado, que ingresaran a la tierra prometida y que tomaran posesión de ella. Entonces, amado hermano, esta es la primera cita bíblica en la cual nosotros encontramos la palabra pero, y que no se olvide, muestra una gran diferencia o una oposición, en primer lugar, entre los valientes y los cobardes. Y en esta noche, para ir aplicando, amado hermano, la enseñanza bíblica de la palabra a nuestra vida, sería bueno preguntarnos de cuál de los dos bandos vamos a estar nosotros. Evidentemente todos queremos estar delante y del lado de los valientes, pero no se olvide que eso hay que demostrarlo con hechos y no solamente con palabras. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta noche. ¿Quién vive, hermano? Ahora, vamos, amado hermano, al segundo ejemplo bíblico. Vamos al segundo ejemplo bíblico. Ahora, vamos a ver, amado hermano, qué más nos muestra como diferencia o una oposición, amado hermano, la palabra pero. Y sabe, amado hermano, en segundo lugar, hace una gran diferencia entre la fe y la incredulidad. No se olvide de la primera, valientes y cobardes. La segunda, la fe y la incredulidad. O sea, cada vez, amado hermano, que nosotros hablamos con un pero por delante, estamos poniendo una objeción, como decía uno de los conceptos. Estamos mostrándonos contrarios. Estamos, hermano, en alguna manera diciendo que no estamos de acuerdo con alguien, con algo o con un procedimiento. Cuando decimos con alguien, nos estamos refiriendo de lleno a una persona o a un grupo de personas. Cuando decimos que no estamos de acuerdo con algo, nos estamos refiriendo, amado hermano, tal vez al hecho de querer, por ejemplo, vender una propiedad. De pronto soy parte de los herederos, hermano amado, de una gran hacienda, y resulta que mis hermanos quieren venderlo, pero yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento. Y por otro lado, amado hermano, también puedo estar en oposición con una creencia o con una idea. Y sabe que cuando me toca a mí la oportunidad de hablar, yo digo, pero no estoy de acuerdo con ese pensamiento, no estoy de acuerdo con esa idea. Vamos a la cita bíblica, Mateo 28, 16 y 17. Usted va a ver cómo, amado hermano, la cita aclara extraordinariamente lo que estamos enseñando en esta noche. En Mateo 28, 16, 17. Para comenzar aparece, amado hermano, la palabra pero, ¿no es cierto? Mire lo que dice el versículo número 16. Dice la palabra, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Acá viene el pero que más me interesa. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? ¿Y qué viene luego? Oiga, levante la mirada. Pero luego viene la palabra pero. Dice, lamentablemente, algunos dudaban. Si se percata, amado hermano, que cada vez que se utiliza en las escrituras esta palabra tan chiquita de 4 letras, oiga, se marcan diferencias enormes, grandes. Porque resulta, amado hermano, que estando ya en el mismo evento de la ascensión,
en el mismo evento, amado hermano, en que Jesucristo se había aparecido tantas veces a sus discípulos. Hermano amado, muchos al verle, en este caso sus discípulos, le adoran, dice la Biblia. O sea, lo reconocen como el Mesías de Israel, lo reconocen como el Salvador del mundo y evidentemente le rinden adoración. Pero, dice la Biblia que algunos lamentablemente dudaban. Por eso es que en este segundo ejemplo, la gran diferencia que se marca por el pero se encuentra entre los que somos capaces de generar fe y las personas que nos podemos mostrar como incrédulos. ¿Recuerdan el caso, amado hermano, de Tomás? Cuando, amado hermano, los demás apóstoles le dijeron, Tomasito, al Señor hemos visto, él inmediatamente dijo, yo no creo. Yo, si no soy testigo de que pudiera ver y tocar sus manos, si yo no le viera con mis propios ojos el costado que a mí me consta que le traspasaron, yo no creo. Mira qué posición puede, amado hermano, adoptar una persona que lamentablemente es incrédula, al lado de una persona que puede tener la capacidad de tener una gran fe y una gran confianza en Dios, pero también en el Hijo de Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que le está viendo a Jesús resucitado. Hay gente, amado hermano, que inclusive se está preparando para verlo ascender al cielo, pero lamentablemente no están creyendo ni aún viéndolo. Y es por eso que esta palabrita, que es el tema de nuestro estudio en esta noche, amado hermano, marca una gran diferencia entre la fe y la incredulidad, que son actitudes que usted y yo podemos perfectamente tomar. Podemos, hermano, llegar a ser hombres y mujeres de fe, o podemos llegar a ser, amado hermano, hombres y mujeres incrédulos. Porque esta palabrita siempre nos da la oportunidad de poder marcar una diferencia de los demás. Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién vive, hermano? Ahora, tercer lugar. Hoy vamos a dar la primera parte de este mensaje, mañana la culminamos. En tercer lugar, ¿qué otra diferencia, amado hermano, se puede notar cuando utilizamos en la Biblia la palabra pero? Escúcheme bien, en tercer lugar, entre un escogido por Dios y otro que no lo es. Repito, para aquellos hermanos que toman sus notas, entre un escogido por Dios y otro que no lo es. La palabra pero también marca diferencia entre la persona que es seleccionada por Dios y la persona que no lo es. Lucas capítulo número 4. Lucas capítulo número 4. Y por favor, amado hermano, lea conmigo desde el versículo número 25 hasta el 27. Dice la palabra, se la leo, léala conmigo. Y en verdad os digo, el que está hablando es Cristo, que muchas viudas, oiga bien, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Voy hasta el 27. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, que dice luego, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Se percata, amado hermano, por qué razón le puse los peros de la Biblia? Porque cada vez, amado hermano, que aparecen, muestran una radical, una gran diferencia
entre un grupo de personas con otro. Marcan una gran diferencia. Aquí se habla, por ejemplo, amado hermano, de muchísimas viudas, a las cuales, amado hermano, cualquiera de ellas pudo haber sido visitada por el profeta Elías. Pero resulta que la que Dios quiso escoger, amado hermano, es identificada como la viuda de Sarepta de Sidón. También se habla de muchísimos leprosos, amado hermano, muchos leprosos en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo. Pero dice que ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Qué quiere decir cuando utiliza la palabra sirio? Está hablando de la nacionalidad de Naamán. Y nos está revelando el Señor que no fue, amado hermano, sanado un judío, a pesar de que habían tantísimos leprosos, amado hermano, en la nación hebrea, sino que fue sanado un extranjero. Se percata, amado hermano, como en tercer lugar podemos ver tan marcada una diferencia entre un escogido por Dios y otro que no lo es. Muchas viudas había, amado hermano, pero Dios quiso escoger a la de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos en Israel, pero Dios quiso escoger a un leproso extranjero. Me refiero específicamente a Naamán el sirio. Entonces hasta aquí van tres, amado hermano. Diferencia, en primer lugar, entre los valientes y los cobardes. En segundo lugar, entre la fe y la incredulidad. En tercer lugar, entre un escogido por Dios y otro que no lo es. Quienes no fueron escogidos por Dios, las demás viudas que habían en el tiempo, amado hermano, del profeta Elías. Quienes, amado hermano, no fueron sanados por Dios, los leprosos que eran muchos y que habían en Israel. Porque Dios tiene determinados sus propósitos. Mira cuántos habitantes habrán en estos recintos, La Eugenia y Panigón. Pero Dios quiso escogerte a ti. Imagínate tú. Si te percatas cómo la palabra pero marca una diferencia. Yo te acabo de decir, muchas personas habitan en este recinto y en el recinto que sigue. Mientras nosotros veníamos, vimos a un gran grupo de personas que jugaban vóley. Y sabes qué, amado hermano, ninguno de ellos tiene el privilegio que tienes tú de estar sentado escuchando la palabra. Imagínate tú. Tanta gente que habita en estos recintos, pero Dios quiso poner su mirada, sus ojos sobre ti. ¿No te parece que deberías darle un fuerte aplauso a Él por eso? Porque en realidad se lo merece. Hermano amado, vamos al cuarto punto. Mire, vamos a ver otra diferencia que marca un pero. Punto número 4. Entre la salvación y la condena eterna. Repito, entre la salvación y la condena eterna. Acompáñenme ahora a Lucas mismo, un poco más adelante, capítulo número 16. Y por favor ubíquese, amado hermano, en los versículos 22 al 26. Dice la palabra: aconteció que murió el mendigo. Usted sabe que el mendigo era Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No se olvide, deténgase cuando encontremos la palabra pero. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Estamos hablando del rico. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, refiriéndose al rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua,
porque estoy atormentado en esta llama. ¿Qué sigue luego? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste. ¿Sí ve cómo se marca diferencia? Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro, diferencias, también males. Pero ahora, segundo pero ahora, este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Qué le parece, amado hermano, cómo la Biblia, por medio de un pero, establece una tremenda diferencia, una gran oposición entre la salvación y la condenación eterna? Acabamos, amado hermano, de leer el desenlace bíblico, ¿no? 2 personas fallecidas, un mendigo, amado hermano, que sufrió mucho mientras estuvo en la tierra, pero que asombrosamente los ángeles recogen su alma. Por otro lado, se dice que el hombre rico, que vivía extraordinariamente bien, muere y es sepultado. Se levanta en condenación de acuerdo a lo que dice la Biblia, e inmediatamente, amado hermano, comienza a hacer todo lo que él cree necesario y posible para que lo auxilien, para que lo ayuden, y sobre todas las cosas para que le den, amado hermano, al menos un poquito de agua. Ese es el simbolismo, hermano, el ejemplo que se nos cita en esta historia bíblica. Pero ¿sabe qué? Cuando Abraham tiene que tomar la palabra para decidir qué le va a responder al rico, la primera palabra que utiliza es pero. Y le dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate. Comienzan a marcarse diferencias. Cómo tú viviste en la tierra, cómo te fue tan bien, los ricos y deliciosos banquetes que te pegabas, lo extraordinario bien que la pasabas. Pero él, tu compañero Lázaro, tú sabes cómo sufrió. Tú mismo nunca te compadeciste, no tuviste misericordia de él, tenía que alimentarse tan solamente con las migajas que caían de tu mesa. Pero quiero que sepas que ahora él está siendo consolado y a ti en cambio te toca ser condenado. Hermano amado, indudablemente una palabrita tan cortita de apenas 4 letritas puede marcar una inmensa diferencia entre valientes y cobardes, entre creyentes e incrédulos, entre un escogido por Dios y otro que no lo es, y entre la salvación y la condenación eterna. ¿Sabes qué terminó diciéndole Abraham al rico? ¿Sabes qué, hijo? No se puede pasar de donde nosotros estamos hacia donde tú estás, ni tampoco se puede pasar de donde tú estás hacia donde nosotros estamos. Porque la palabra pero, cada vez que tú la utilizas en tu día a día, marca una diferencia, un desacuerdo, una oposición, un malestar. Con alguien no estás de acuerdo, sobre algo no estás de acuerdo, sobre la forma en que se lo quiere realizar, no estás de acuerdo. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, vamos al quinto y al último punto de esta noche. Una diferencia más o una oposición que queda evidenciada cuando se utiliza la palabra pero. Entre un gentil y un judío. Repito, entre un gentil y un judío. Vámonos a la Biblia para que la misma Biblia lo aclare. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10,
versículo número 28. Y vaya recordando, amado hermano, que Hechos 10 nos habla de la visita que Pedro le hace a Cornelio. Ustedes han estudiado en estos días pasados mucho acerca de este relato bíblico y creo que lo van a recordar perfectamente. Miren las palabras que se utilizan en Hechos 10:28. Y les dijo, el que está hablando es el apóstol Pedro, que quede claro. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Levante su mirada. Usted sabe que el que lo había invitado a Pedro a su casa no era un judío, era un romano, un centurión. Un hombre que al parecer tenía, amado hermano, 100 soldados bajo su cuidado, bajo sus órdenes. Y cuando, amado hermano, el apóstol Pedro recibe, hermano, el mensaje de Cornelio de que vaya a su casa y lo visite, ¿sabe qué tiene que suceder primero para que vaya? Hermano, el Espíritu de nuestro Dios, nuestro Padre, tiene que avisarle, confirmarle que debe de ir con los hombres que Cornelio había enviado. Imagínense usted. Porque caso contrario, como los judíos no se juntaban con gente extranjera porque la consideraban pagana, era más que seguro que Pedro le hubiese dicho a los hombres enviados por Cornelio, me disculpan, pero yo no puedo ir con ustedes. Yo siendo judío no me puedo mezclar con gente pagana como ustedes. Pero el Espíritu del Señor, amado hermano, le habla a Pedro y le dice, ve con los hombres enviados por Cornelio. Cuando, amado hermano, Pedro llega a la casa, entre las primeras cosas que le dice a Cornelio y a su familia, ustedes saben cuán abominable es que un varón judío como yo se junte o se acerque a extranjeros como ustedes. Y ahí aparece la frase que es nuestro estudio del día de hoy. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Oiga, ¿y sabe qué se está marcando con este pero que usted y yo estamos estudiando en esta noche? Se está marcando nuestra salvación, hermano. La suya y la mía. Porque usted también era un gentil. Usted también era un pagano. Usted también era un extranjero. Al inicio de todas las cosas, Dios era única y exclusivamente para Israel. Y los únicos que tenían oportunidad de salvación eran los judíos. Pero desde este día, desde este acontecimiento, el pero que utiliza Pedro para dirigirse a Cornelio y a su familia y amigos, oiga, nos marcó la vida a usted y a mí. Porque desde ese día, usted y yo también tenemos acceso a la presencia de Dios y tenemos la oportunidad de ser salvos de nuestro pecado y adoptados como hijos del Dios único y verdadero. Le podemos dar un fuerte aplauso a Él. Oiga, qué precioso. Y es por eso que Pedro tiene que comenzar alegando y diciéndole, ¿sabes qué, Cornelio? Si Dios no me hubiese enviado, yo no hubiese venido. Tú sabes lo repugnante que es para mí como judío acercarme a personas como ustedes. Oiga, escúcheme bien, se estaba tirando abajo una barrera, una muralla que hasta aquel entonces le estaba haciendo tanto daño al mundo. Pero desde ese día, cuando Pedro le dice a Cornelio, pero Dios a mí me ha mostrado que a ninguno de los hombres yo debo de llamarlo común o inmundo. ¿Y sabes por qué? Porque está recordando, hermano, la visión, el lienzo que tuvo, que dice la Biblia, amado hermano, que era bajado por sus 4 extremos desde el cielo. ¿Y sabe qué contenía en la visión de Pedro ese lienzo? Dice que contenía
animales de distintas clases, especies. Y dentro de esa gran lista de animales que se veía dentro de aquel lienzo, se encontraban animales inmundos. Pedro recibe la orden de que mate esos animales y coma. Pero como Pedro ve que dentro de esa lista de animales, o de esos animales que habían dentro del lienzo, habían animales inmundos, inmediatamente refuta y le dice a la voz que habla con él: no, Señor, yo no puedo comer el cerdo, por ejemplo, porque es un animal inmundo. Los judíos no lo comemos. Pero inmediatamente la voz le replica a Pedro y le dice: oye, tú no llames como un inmundo a lo que yo santifiqué. Pero ¿sabes qué? La visión no tenía que ver nada con animales. La visión tenía que ver con lo que luego sucedería. Las palabras que Pedro le dice, amado hermano, a Cornelio, cuando se acerca, amado hermano, donde está él, y le dice: ¿sabes qué, Cornelio? Tú sabes lo difícil que es para nosotros, los judíos, mezclarnos con ustedes como extranjeros, pero a mí me ha mostrado Dios. La visión le estaba indicando a Pedro que tendría también que recibir al pueblo gentil como pueblo de Dios. Hermano amado, la sexta de las cosas en las cuales la palabra pero marca diferencia es entre la justicia y la injusticia social. Repito, entre la justicia y la injusticia social. Quiero que me acompañe, ahora sí, vamos a usar nuestras Biblias, al libro de Hechos, capítulo número 18. Hechos, capítulo número 18, y tan solamente vamos a leer el versículo número 17. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hechos 18, 17. Se lo leo de la siguiente manera, dice la palabra. Le dije 18, 17, ¿no? Muy bien. Entonces, todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, no dice ahí Sóstenes, ¿no? Dice Sóstenes, principal de la sinagoga, mire, le golpeaban delante del tribunal. Y ahí aparece nuestra palabra que está siendo estudiada. Pero a Galión nada se le daba de ello. No sé si usted está de acuerdo con lo que voy a mencionar, pero cómo nosotros identificamos a nuestras autoridades con este tipo de situaciones, ¿no? ¿Sabe lo que está sucediendo, amado hermano? Que se está cometiendo un abuso en contra de uno de los discípulos de Cristo, que es conocido como Sóstenes. Pero ¿sabes qué? Una autoridad, hermano, que debería de estar ahí para tratar de marcar diferencia y hacer respetar las leyes romanas que regían también el territorio judío, está de brazos cruzados y no dice absolutamente nada. Por eso es que la sexta de las cosas en donde yo puedo ver que una palabra pero puede marcar una diferencia es entre la justicia y la injusticia social. Vamos al punto número 7. Otro de los aspectos en que la palabra pero nos marca diferencia es entre la alabanza al Señor y la murmuración o la crítica. Esto podríamos decir que es un procedimiento. Lamentablemente no todos tenemos la capacidad de obrar o de actuar como tendríamos que hacerlo. Lamentablemente eso muchas de las veces nos acontece. Vámonos a San Juan capítulo número 7 y lea conmigo los versículos 37 al 42. Y no se olvide, preste mucha atención,
cuando lleguemos a la palabra pero. Dice la Biblia, no se olvide, Juan 7, 37 al 42. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en medio y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Tenga cuidado de todo lo que Jesús está enseñando, ¿no? El que cree en mí, dice Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está predicando. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Voy hasta el 42. Entonces, mire lo que sucede. Algunos de la multitud, oyendo estas palabras, o sea, las palabras que Jesús había mencionado, decían: verdaderamente este es el profeta. Levante un momento su mirada. ¿Se está usted dando cuenta la posición que están ellos adoptando? Al escuchar, amado hermano, ese hermoso sermón de los ríos de agua de vida, muchos de los que le escuchaban están quedando sorprendidos escuchando ese bello sermón. ¿Y sabe qué terminan diciendo? Verdaderamente este es el profeta, este es el enviado de Dios, este es el Mesías. Versículo 41. Otros decían: este es el Cristo. Aquí viene la palabra que estamos estudiando. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Se percata que inmediatamente la palabra pero determina dos tipos o dos grupos de personas con un comportamiento y una actitud completamente distinta. Porque le reitero lo que le vengo diciendo a lo largo de esta enseñanza: un pero marca diferencias, definitivamente. Y mientras unos, amado hermano, están diciendo: no hay duda, al escucharlo hablar a este hombre, refiriéndose a Jesús, podemos tener la plena seguridad que es el profeta enviado de Dios. Y otros, más audazmente, decían con seguridad: no cabe la duda, este es el Cristo. Pero como, amado hermano, siempre tiene que haber oposición, la palabra de Dios dice: pero algunos decían, menospreciando al Cristo: ¿será que de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que debería de ser del linaje de David, de la aldea de Belén, de donde era David, que ha de venir el Cristo? O sea, siempre hay, amado hermano, gente que toma un comportamiento y una actitud inadecuada, impropia. Por eso, amado hermano, es que le acabo de mencionar que la séptima de las diferencias que puede marcar un pero tiene que ver entre la alabanza al Señor y la murmuración o crítica. Siempre usted y yo como que vamos a tener que tomar una posición. ¿De qué lado vamos a estar? Ahora, vamos al octavo punto. Hermano, un pero también puede marcar una diferencia. Este punto es muy hermoso para aquellos que estamos casados y para aquellos que piensan casarse en algún momento. ¿Sabe que un pero marca una diferencia entre el matrimonio honroso y los adúlteros? Repito, entre el matrimonio honroso y los adúlteros. Acompáñenme a la carta a los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 4. Carta a los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 4. Dice la palabra: no se olvide, identifique
la palabra pero. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Y qué dice luego? Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿quién se encargará de juzgarlo? Si se percata, amado hermano, lo bendecido que es usted al estar dentro de los límites del matrimonio, mi hermano Lino, mi hermana María, mi hermana Rosa, mi hermano Darwin. ¿Sabe qué? Estas cosas nosotros afuera, honestamente, no las entendíamos. Pensábamos que vivir, hermano, la vida era vivir por vivirla y punto. Oiga, pero cuando usted se acerca a Dios y comienza, amado hermano, a estudiar su palabra, usted puede ver cómo puede marcarse diferencias tan grandes entre personas que prefieren vivir en fornicación o adulterio, al lado de personas que prefieren vivir dentro de los límites del matrimonio. De tal manera que cada vez que nosotros como pareja, cuando estamos unidos, les he explicado esto varias veces, estamos teniendo relaciones íntimas o sexuales, nosotros estamos cometiendo fornicación o adulterio. Esa es la verdad que enseña la Biblia. ¿Y qué sucede, pastor, con eso? Al fin y al cabo es mi pareja. No es que estoy teniendo intimidad con el uno, con el otro, con la una y con la otra. Hermano, el problema es que si Jesucristo regresa, como nosotros los creyentes creemos, porque lo hemos leído en la palabra, no tendrás oportunidad de salvarte. Y más bien, de acuerdo a lo que dice la palabra, quedarás expuesto al juicio de Dios. Porque este pero, el octavo, que acabamos nosotros, amado hermano, de estudiar, de revisarlo en la Biblia, marca una enorme diferencia entre el matrimonio honroso. ¿Qué significa eso? Decente, legal, honesto, donde cada vez que tú tienes intimidad sexual, ¿sabes qué está pasando en el cielo? Aunque no lo creas, Dios está gozando. Porque como eres un ser humano creado por Él, y Dios sabe que tú tienes tendencias sexuales, Él se está dando cuenta que tú estás procediendo legalmente, que no estás metido en una cama ni con un hombre ajeno, sino con quien es tu pareja legalmente, reconocido en la tierra por los hombres, pero también reconocido por Él en el cielo. Así es que este es el octavo punto o ejemplo bíblico en el que un pero marca diferencia entre el matrimonio honroso y los adúlteros. Vamos al noveno, nos quedan 3. Otro, hermano amado, de los ejemplos bíblicos en los que un pero marca una diferencia es el siguiente, mire, entre nuestra vida actual y la antigua. Repito, entre nuestra vida actual y la antigua. Aquí yo tengo 2 citas bíblicas, así es que vámonos rapidito a Efesios capítulo número 2 y lea conmigo desde el 11 hasta el 13. Identifique la palabra pero y mire cómo marca diferencia. Repito, Efesios 2, 11, amado hermano, al 13. Por tanto, dice el apóstol Pablo, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, recordando el pasado, está Pablo, ¿no? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Levante un momento su mirada. Así, hermano amado, usted y yo vivíamos, tal y como el apóstol Pablo lo describe, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Como animalitos por ahí, hermano amado, rodábamos en la vida. Pero ¿qué sucede en el versículo número 13? Hermano, ahí se establece una diferencia
¿Y cuál es la frase, la palabra que la establece? La palabra pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y acompáñenme rápidamente a Colosenses capítulo número 3, porque tengo un segundo texto bíblico sobre esta misma verdad. Colosenses capítulo número 3, del versículo número 5 al 9. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Y se menciona ahí una lista de cosas, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí comienza Pablo a recordar nuestro pasado, en las cuales, refiriéndose a las cosas que mencionó en el versículo número 5, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Ahora mire lo que dice el versículo número 8. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice luego: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Se percató, amado hermano, cómo se marcó una diferencia entre la forma de vivir pasada y la nueva vida en Cristo? Por eso es que el punto número 9 de nuestra enseñanza en esta noche, ¿qué nos dice? ¿Qué nos enseña? Hermano, la diferencia que existe entre nuestra vida actual y la antigua. Yo, hermano amado, y creo que usted está feliz con la vida que ahora tenemos en Cristo. Amén. Porque en realidad es una vida completamente placentera. Ahora mi hermano Darwin, mi hermano Lino, que son dos, Ronnie, que son 2 o 3 de nuestros hermanos que están comenzando su vida cristiana, estarán comprobando, ¿no? Y diciendo, en verdad esta gente no mentía. Cuando hablaban que el evangelio da gozo, da alegría, da placer, era muy cierto lo que decían. Porque quiero que sepa que es una verdad indiscutible esto, amado hermano. Esto a nosotros no nos lo conversaron solamente. Ahora lo estamos viviendo, experimentando. Y por eso que estamos tan agradecidos, hermano. Punto número 10. Hermano amado, un pero también puede marcar diferencia, punto número 10, entre el humilde trabajador y el hombre rico. Me gustó mucho esta cita bíblica. Rapidito, por favor. Entre el humilde trabajador y el rico. Eclesiastés, tenga la bondad. Capítulo número 5. Miren cómo se marcan las diferencias entre el humilde trabajador y el millonario, el rico. Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño ¿de quién? Del trabajador. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. ¿Sí o no? Así, hermano, es la vida nuestra, ¿no? Sea que hayamos, hermano, vendido unos pocos dólares o tal vez cientos de dólares, hermano amado, comemos con alegría, con gozo, sobre todo ahora que somos cristianos, y nos acostamos a descansar, porque nuestro sueño es grato. Ahora miren lo que dice luego, ¿no? Versículo número 12. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero se marca la diferencia. Al rico no le deja dormir la abundancia. Se percató cómo, amado hermano, se marca una enorme diferencia entre una persona que tiene a Dios,
que económicamente tal vez puede ser pobre, pero que tiene una enorme riqueza espiritual, que tiene paz, que tiene amor, que tiene gozo, al lado de una persona adinerada, pero que lamentablemente, a pesar de todos los millones y las riquezas que tiene, no logra, amado hermano, poder descansar en paz, porque piensa demasiado en la cantidad de bienes que posee y en la mucha abundancia que tiene. Vamos, hermano, al último punto de esta larga enseñanza. La última de las cosas en las cuales un pero marca diferencia es entre lo que significa el Evangelio para los que se salvan y para los que se pierden. Repito, lo que significa el Evangelio para los que se salvan y para los que se pierden. Veámoslo, por favor, en 1 Corintios, capítulo número 1, versículo número 18. Dice la palabra, por favor léalo y entiéndalo muy bien cuando lo lea. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Levante un momento su mirada. ¿Qué dicen sus vecinos que no son cristianos del Evangelio? Ni loco me meto de hermanito. Pero si estoy joven, si tengo una vida por delante que gozar, que disfrutar, ¿cómo yo voy a estar haciendo aquello? Diríamos muchos, ¿no? Pero ¿sabe qué, amado hermano? Mire cómo el Señor, de una manera tan, pero tan impresionante, nos muestra que a pesar de que ese puede ser la forma o la manera de pensar de mucha gente en el mundo, no es la manera de pensar nuestra. Mire lo que dice la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es, amado hermano? Mire la gran diferencia. Poder de Dios, amado hermano. Así es que esa es la palabra, amado hermano, que Dios tiene en esta noche para usted y para mí. Usted determine del lado de quién desea estar. De los que consideran que la palabra, que el Evangelio es una locura, que no vale la pena seguirla, o del lado de aquellos hermanos que consideramos que el Evangelio es la cosa más hermosa que nos puede haber sucedido. Hermano amado, que el hecho de ser cristiano es la lotería más grande que tú te pudiste haber ganado. Y espero que en esta noche, a lo largo de toda esta enseñanza, me hayas comprendido bien cómo un pero puede marcar una enorme diferencia. ¿Y sabe qué? Le digo una cosa. Yo solamente seleccioné los 11 que consideré más importantes, porque hay una enorme lista de peros que bien valdrían la pena ser estudiados para poder comprender y entender las enormes diferencias de lo que significa estar en un determinado grupo u otro, tener una determinada posición u otra, tener una determinada manera de pensar u otra. Definitivamente no podemos ser nosotros neutrales. Les decía en uno de los últimos mensajes que a los tibios el Señor los vomita de su boca. Hay que adoptar una posición, hay que tomar una decisión del lado de quién vamos a estar. Concluyo, mire, la enseñanza de hoy nos servirá para valorar mucho más nuestra posición como hijos de Dios, por los enormes privilegios que de Él hemos recibido. Pero también nos ayudará a entender cuál debe ser nuestra correcta posición en el mundo en medio de una sociedad permisiva, desempeñándonos dignamente en pensamiento, pero también en forma de vida. Si estás en el trabajo, no va a faltar alguien que diga, ¿sabes qué? A una chica cristiana, ¿tú ya tienes novio? Ella le dice, la verdad que sí,
y estás teniendo relaciones sexuales con él, la joven cristiana, si es honesta, le va a decir no. ¿Sabes qué le dirá la chica? Pero, ¿por qué no la has tenido ya? Porque siempre un pero marca diferencia. Pero si es la cosa más linda, no sabe el deleite, la satisfacción, el placer que vas a sentir. Hermano, si alguien en el mundo te atraviesa un pero, hermano, tú ponle otro. Y dile, pero yo soy feliz y vivo contenta con mi forma de ser, de pensar y de ver la vida. O sea, no dejes, amado hermano, que los peros malignos que mucha gente pretende levantar delante de nosotros como hijos de Dios terminen aplastando, hermano, nuestra buena manera de pensar y nuestra buena manera de comportarnos, porque en realidad no estaríamos siendo testimonio de Jesucristo aquí en la tierra. Culminemos con Colosenses, capítulo número 1, versículo número 10. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 10. Dice la palabra: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y mira lo que nos pide nuestro Padre: llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermano amado, cada día llénate más del conocimiento, del amor, de la presencia de Dios, y estate siempre presto para decidir de qué lado vas a estar. Te garantizo, como decía Deuteronomio 28, 1, 2 y 15, que si nosotros sabemos elegir el bando y el lado correcto, las bendiciones de Dios nos van a alcanzar y vamos a ser prósperos y bendecidos en todo aquello que emprendamos. Póngase de pie, amado hermano, y démosles gracias al Señor por su palabra. Padre mío, gracias por esta bella palabra, por hablar a nuestras vidas, por darnos, eterno Dios amado, esta preciosa medicina, este hermoso alimento y delicioso alimento que es tu palabra. Gracias por hablarnos, por hacernos entender lo bello, lo linda que es nuestra vida cristiana. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén.